Muy buenos días a todos los participantes en el Congreso. Ante todo, quiero agradecer inmensamente a los organizadores por habernos dado esta oportunidad a mí y a nuestro equipo de presentarla así a distancia, de hacer esta presentación a distancia. Hubiera deseado muchísimo poder estar acá compartiendo con ustedes, pero finalmente no me fue posible y les pido mil disculpas por eso. Les agradezco nuevamente a los organizadores por esta oportunidad. Les voy a presentar una ponencia que hemos titulado La indagación apreciativa en la formación de actores locales del turismo, y con un subtítulo que le hemos puesto a propósito del tema del Congreso: Antídotos de la pobreza espiritual. El objetivo de esta ponencia es evidenciar las potencialidades que tiene este método, la indagación apreciativa, como un instrumento de educación espiritual de los actores de la actividad turística alternativa. Hemos estado durante algunos años trabajando con este método en procesos de formación de actores locales, y esto que le traemos hoy es otra aproximación al estudio de estos impactos de la indagación apreciativa. Y el segundo objetivo sería provocar las reflexiones acá en el Congreso sobre la importancia de la formación de los componentes espirituales de la agencia en la autorregulación del comportamiento eficaz. Algunos presupuestos de partida en la ponencia son los siguientes. Bueno, la pobreza implica la insatisfacción de múltiples necesidades culturales, psicológicas, espirituales, además de las materiales, por supuesto. Impacta el desarrollo humano de las personas, por supuesto. Sin embargo, la educación espiritual, por lo tanto, se convierte así en un componente importante para la disminución de la pobreza. Muy importante para nosotros el concepto de agencia, entendida en este contexto de esta investigación como una integración de procesos y formaciones subjetivas que asumen un rol autorregulador del comportamiento de las personas y de las agrupaciones humanas. La agencia como tal, es decir, todo el enfoque sociológico hacia los actores sociales y hacia este concepto de agencia. La agencia posibilita justamente la transformación de un sujeto pasivo que puede estar de una manera no participativa, inmerso en un contexto social determinado. Ese sujeto pasivo se transforma en un actor, y ese actor en un agente social activo de los procesos, y en este caso, por supuesto, estamos hablando del turismo. El componente espiritual de la agencia, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso? Este componente espiritual de la agencia del actor es el que le aporta justamente su contenido esencialmente humano. Tiene que ver, cuando nos referimos a este componente espiritual, a la construcción de sentidos para la existencia, a las respuestas a las ciertas preguntas como ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi función en la vida? ¿Cuál es mi función en esta comunidad? En efecto, estamos hablando de procesos espirituales. Ellos funcionan como autorreguladores, pero autorreguladores de alto orden, que organizan la integración entre lo intelectual y lo emocional, es decir, los grandes procesos humanos, lo intelectual, la razón, lo emocional, el sentimiento, la pasión. Y los procesos espirituales funcionan también como una especie de regulador, integrador, autorreguladores del comportamiento. Estos procesos son importantes en tanto que capacitan al ser humano para trascender la frustración, el sufrimiento y el dolor, así como para crear valores positivos y otorgar sentido a nuestros actos. Esa es la importancia de la formación espiritual. Evidentemente, en la ponencia estamos haciendo una relación entre lo que es pobreza espiritual. Se dice, vivimos en un vacío espiritual, vivimos en un entorno de pobreza espiritual. Sin embargo, también vivimos en un entorno de pobreza en general. Sin embargo, la pobreza espiritual la concebimos como un componente importante de esa pobreza general. Si no somos capaces de superar esa pobreza espiritual, difícilmente podremos encontrar caminos que nos lleven a mejorar y a disminuir la pobreza en general. Pero esta ponencia en específico tiene el propósito de demostrar, mostrar el papel que tiene el método específico que usamos, la investigación en acción participativa, y específicamente la indagación apreciativa, a través de un taller. Es decir, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue, hay un grupo de productores de nopal y tuna en un municipio de Tlaxcala, en el municipio de Calpulalpan. Entonces, ¿qué hicimos con ellos? Ellos
son un grupo de productores que no estaban muy estructurados y lo que hicimos fue trabajar con ellos en 5 sesiones, durante 5 sesiones, para cerrar lo que se conoce como un ciclo 4D de indagación apreciativa. Y este método fue el que nos ayudó justamente a trabajar en esto, y de todo el propósito general del trabajo extraímos este aspecto de su influencia en la formación de los componentes espirituales de la agencia. Podemos pasar a hablar algunos rápidamente, saben que el tiempo siempre nos castiga, y podemos entonces hablar de los principales resultados que obtuvimos con el grupo. En primer lugar, nombramos o mencionamos el fortalecimiento de lo que llamamos voluntad de sentido de los participantes, de convertir al turismo alternativo en un propósito importante para sus vidas. Es decir, son un grupo de productores de nopal. Sin embargo, nosotros despertamos en ellos esa motivación, ese interés por el turismo alternativo, y decidieron, de hecho, elaborar sus proyectos de turismo alternativo porque el turismo alternativo tiene esa capacidad de justamente, sin afectar las actividades cotidianas productivas de los colectivos y las comunidades, fomentar un tipo de turismo para determinados segmentos de la población que puede ser interesante. Y esto se logró con este grupo. En segundo lugar, podemos decir que se logró el rescate de la autoestima personal y grupal. Cosas importantes, la confianza en que podían alcanzar las metas que se estaban planteando, también la seguridad en sus posibilidades de llegar a esos objetivos. Se logró cohesionar al grupo alrededor de esos propósitos nuevos. La reestructuración del sentido de sus vidas también tuvo un papel importante, por eso decimos que se impactó en la esfera espiritual. Esto, por supuesto, unido a algo que quizás sea lo más importante, que es el enriquecimiento de los valores positivos de este grupo. Por otra parte, se incrementó, digamos, la motivación para lograr algo diferente. Es decir, un grupo que trabaja producción agrícola, dedicarse a un turismo rural. Entonces esa motivación se despertó y la visión de que este cambio podría de alguna manera modificar sus vidas. Se creó también un clima, cosas que se evidenciaron. En la ponencia se hacen alusiones a resultados concretos que reafirman estos hallazgos, estos resultados que estamos narrándole. Por cuestiones de tiempo no nos detenemos, pero las distintas técnicas de investigación que se aplicaron muestran cómo esto que estamos diciendo es una realidad palpable. Se creó, por lo tanto, también decía, un clima emocionalmente favorable para el trabajo grupal, y se fortaleció la unidad del colectivo en torno a una meta. También entre los principales resultados se señala en la ponencia el estímulo a la fantasía y la creatividad. Ellos analizaron sus atractivos turísticos, los atractivos turísticos de los cuales disponían, y ahí ellos desarrollaron muchas ideas para convertir eso en verdaderos productos turísticos. Cada participante le dio una forma más real y concreta a su proyecto, lo cual también consideramos un logro de la intervención. Se fortalecieron valores indispensables, ya lo habíamos mencionado, para el trabajo conjunto. Entre ellos podemos señalar, con evidencias palpables en el trabajo, solidaridad, colaboración, cooperación, respeto al criterio de los otros, confianza en el éxito y otros muchos sentidos positivos. Se desarrollaron también las capacidades para el trabajo en equipo, cosa que es muy importante para el logro de un sujeto colectivo, para el logro de un grupo que autorregule su comportamiento. Es muy importante el trabajo en equipo. La escucha empática, la búsqueda del consenso, la consideración de las situaciones del entorno, entre otras cuestiones. Se dio forma también a ideas para alcanzar lo propuesto en el tópico afirmativo que dio inicio al ciclo. Finalmente, pudiéramos decir que se logró un nivel de desarrollo grupal. El grupo que empezó, el grupo que terminó, hubo un salto de calidad que les permitió construir legalmente, y esto quizás fue el logro más importante desde el punto de vista práctico, el grupo llegó a construir
legalmente una sociedad cooperativa que le dieron nombre y la registraron ante todas las instituciones legales. Esto implicó la reorganización, la maduración de los procesos y formaciones subjetivas del grupo y sus integrantes, lo que pudiéramos llamar como voluntad de sentido, sentido de la trascendencia, sistema de valores, desarrollo de las capacidades humanas, básicamente planeación y comunicación. Se elevaron mucho las capacidades para planear y las capacidades para comunicarse. A manera de conclusiones pudiéramos señalar, hay varias en el trabajo, señalamos las siguientes. Los resultados evidenciaron las extraordinarias potencialidades de la indagación apreciativa como método de formación espiritual de las personas y grupos, por lo que podría ser aplicada en la práctica este método como estrategia educativa en organizaciones, comunidades y otras agrupaciones humanas. Esa es la conclusión primera que nosotros quisiéramos marcar. Lo anterior posee gran importancia, por supuesto, considerando por una parte el significado de los procesos espirituales en la autorregulación del comportamiento social y por otra el vacío espiritual que mencionaba hace un rato existente como consecuencia del predominio en la sociedad contemporánea de un tipo de racionalismo que privilegia el consumo como exaltación suprema del valor de lo material. En el orden de conclusiones, ya esta sería la final, la consideración del turismo como un fenómeno social complejo de interacción entre actores sociales, devenido actividad intercultural de estos tiempos, requiere, ante todo, llamar la atención sobre los componentes espirituales asociados al desarrollo integralmente humano de sus protagonistas. Y la indagación apreciativa, como logró demostrarse en el trabajo, puede contribuir decisivamente a estos propósitos. Estas son nuestras ideas. Les agradecemos su atención.